Luego, enfundando desgarradora en un cinturón improvisado, Saga salió de la fragua y se fundió en la noche profunda, convirtiéndose en una sombra más entre los susurros del bosque que se extendía ante ella. La luna, fría y altiva, bañaba con luz pálida su cuerpo tenso y decidido, mientras avanzaba con cautela felina por la espesura. Todavía sentía en su piel el calor residual del combate y del encuentro con Bronar, pero sabía bien que no podía entregarse a la satisfacción plena aún. El peligro no había desaparecido, sino que acechaba desde todas partes. La muerte del alguacil Tragan no tardaría en alertar al alcaide local, un hombre poderoso y temido cuya venganza sería implacable. Saga comprendía que pronto habría patrullas recorriendo caminos y senderos, batidas impulsadas por la rabia y el temor hacia aquella guerrera que había humillado y aniquilado a sus hombres. Su tiempo era limitado, pero su sed de venganza exigía prudencia. Decidió entonces regresar al campamento original, donde Barcos y sus malditos esbirros la habían ultrajado. Necesitaba indicios claros, rastros precisos que pudieran guiarla hacia su presa. Su corazón guerrero latía ahora frío y calculador, consciente de que cualquier error podría condenarla a una muerte tan amarga como indigna. El campamento se dibujó pronto ante sus ojos, desierto y oscuro. Las cenizas frías de la hoguera y el aroma pútrido de carne quemada y alcohol barato llenaban el ambiente. Recuerdos desagradables que acrecentaban aún más el fuego lento de su odio. Saga se agachó con cuidado, observando la tierra revuelta por pies pesados y descuidados. Sus dedos, entrenados en 1000 rastreos, reconocieron rápidamente las pisadas profundas y torpes de Ulfar, la huella más ligera y rastrera de Zameris, y el rastro sinuoso y serpenteante de Corm. Pero especialmente identificó el andar arrogante, confiado e inconfundible de Barcos, quien avanzaba a la cabeza de la banda, dirigiéndolos claramente hacia el este, posiblemente en busca de refugio o botín, más fácil en tierras vecinas. Saga sonrió con fría satisfacción al tener finalmente una dirección clara hacia la que dirigir su odio vengador. Pero no debía precipitarse. La muerte del alguacil la había convertido en presa para algo más peligroso aún: las fuerzas organizadas del alcaide, que pronto saldrían a buscarla con perros de caza y espadas afiladas. Sabía que debía actuar con rapidez y astucia. Podía seguir inmediatamente el rastro de sus enemigos aprovechando la noche y sorprenderlos mientras dormían desprevenidos, o bien buscar primero un refugio provisional en las montañas cercanas, desde donde podría observar los movimientos de sus perseguidores antes de ejecutar su justicia sangrienta. Se alzó lentamente, acariciando la empuñadura de desgarradora con una mezcla de ternura y furia contenida. Sus ojos grises, duros como el acero que empuñaba, se fijaron con fría determinación en la oscuridad del bosque. Aquella noche la muerte rondaba cada sendero, y Saga estaba dispuesta a enfrentarse a ella, cara a cara. Saga no dudó más. Guiada por el fuego gélido de su venganza, siguió inmediatamente el rastro que Barcos y sus hombres habían dejado al abandonar el campamento. Sus ojos grises y fríos, como acero recién templado, brillaban bajo la luna mientras se deslizaba silenciosa entre los restos sucios de aquella escena macabra. Pero apenas había dado unos pasos cuando un dolor punzante, agudo y profundo como una daga traicionera, la detuvo en seco. Se llevó la mano instintivamente a su vientre, sintiendo con angustia y furia impotente cómo un calor húmedo descendía por sus muslos, cálido y cruel recordatorio del ultraje sufrido. Saga apretó los dientes, ahogando un gemido de dolor. La hemorragia no era abundante, pero sí persistente y suficiente para hacerla consciente, de manera insoportable, del daño interno causado por la brutalidad de Barcos. La guerrera, humillada y furiosa, apoyó una rodilla en tierra mientras recuperaba el aliento.
Maldijo en voz baja la crueldad de Crom, que parecía decidido a poner a prueba cada fibra de su resistencia y dignidad. Con determinación amarga, arrancó tiras de la túnica de lino, improvisando vendas para controlar la sangre. El contacto de la tela áspera la hizo estremecer, pero su orgullo guerrero le impidió ceder al dolor. Limpió superficialmente sus muslos, respiró profundamente y se incorporó nuevamente con el cuerpo rígido por el dolor contenido, pero más decidida aún a cobrarse aquella ignominia. El incidente no era más que otra afrenta por la que los hombres de barcos pagarían con un precio especialmente alto. Saga retomó el rastro, consciente ahora más que nunca de la necesidad de evitar los caminos principales. Sin caballo, debería transitar furtivamente entre la espesura, guiada únicamente por el pequeño sendero de animales que los bandidos habían decidido utilizar para mantenerse invisibles. El camino se perdía en dirección este, internándose en un bosque antiguo y sombrío conocido como los Bosques Negros de Corintia. Eran tierras traicioneras, donde acechaban peligros más antiguos y crueles incluso que los propios bandidos. Se decía que bestias olvidadas por el tiempo rondaban aquellos parajes, junto con salvajes tribus bárbaras. La senda que los hombres de barcos habían escogido era apenas una trocha estrecha, desgastada por el tránsito de venados y lobos, más que por el pie humano. Saga avanzaba agachada, con una agilidad sigilosa y felina, estudiando el terreno con la precisión de un cazador experto. Cada movimiento, por mínimo que fuese, resonaba con importancia vital en el silencio sepulcral del bosque. Sus ojos recorrían meticulosamente el suelo húmedo, deteniéndose en cada brizna de hierba doblada, cada hoja rota, cada pisada apenas perceptible en la capa mullida de humus que cubría el suelo del bosque. Sabía diferenciar perfectamente entre las huellas ligeras de ciervos y los pasos pesados e imprecisos de sus enemigos, cuyos rastros marcaban un rumbo claro y constante hacia el este. A medida que avanzaba, su cuerpo se movía casi por instinto, corrigiendo constantemente su dirección según los sutiles indicios que la senda ofrecía. Una rama quebrada a la altura del hombro, huellas profundas allí donde alguno de los bandidos había tropezado torpemente, y en ciertos puntos, fragmentos diminutos de tela desgarrada que habían quedado atrapados en espinas y arbustos. Cada detalle se acumulaba en su mente con fría precisión, como las piezas silenciosas de un macabro rompecabezas que la conducía inexorablemente hacia la presa final. Saga respiraba lentamente, controlando cada latido, cada emoción que pudiera perturbar su concentración absoluta. Sabía que la menor distracción podía resultar fatal. Aquel terreno oscuro y hostil exigía paciencia, agudeza y prudencia extrema. La guerrera hizo una pausa breve y silenciosa, sus dedos rozando suavemente las marcas frescas de las pisadas enemigas. Levantó la vista, observando cómo la senda comenzaba a descender suavemente hacia un valle boscoso más denso y oscuro, donde la luz de la luna apenas penetraba, creando una atmósfera opresiva y amenazadora. Saga sintió entonces una leve sensación de alerta, como si ojos invisibles estuvieran observando cada uno de sus movimientos desde las sombras profundas. Aún no era el momento de enfrentar amenazas mayores, pero sí debía mantenerse alerta ante cualquier indicio de presencia hostil, ya fuese humana o bárbara. Con una última comprobación del rastro, continuó adelante, adentrándose aún más en las tierras sombrías y desconocidas que se extendían frente a ella, consciente de que cada paso la acercaba un poco más al momento de ejecutar su ansiada y brutal venganza. Saga se adentraba cada vez más en la espesura inquietante del bosque negro, sus pasos ligeros rozando apenas las hojas húmedas y silenciosas. Mientras avanzaba siguiendo con precisión casi sobrenatural el rastro de sus enemigos, su mente no podía evitar vagar hacia leyendas oscuras y sangrientas que había oído desde niña, relatos susurrados junto a fogatas de guerra.
sobre las tribus bárbaras de Corintia que habitaban aquellas tierras salvajes. Aquellos bárbaros eran distintos de cualquier otro pueblo que Saga hubiera conocido o enfrentado jamás. Su propia tribu, guerreros orgullosos y despiadados en la lucha, respetaba al menos ciertas leyes ancestrales, ciertos códigos primitivos de honor y valor que limitaban, hasta cierto punto, la brutalidad de sus acciones. Pero las tribus de Corintia eran algo completamente diferente. Se decía de ellas que habían abandonado hacía mucho tiempo cualquier vestigio de humanidad, hundiéndose en una barbarie absoluta y primordial. Vivían como animales feroces, cazando y devorando carne humana sin asomo de remordimiento o moralidad. Se contaban historias sobre sus rituales nocturnos, danzas en torno a hogueras primitivas, donde celebraban crueles sacrificios humanos en honor a dioses antiguos olvidados, sedientos de sangre y sufrimiento. Estas tribus rechazaban cualquier contacto con la civilización, despreciando el acero forjado y empleando en su lugar armas de piedra afilada, hueso tallado, lanzas adornadas con dientes humanos y garrotes brutales que destrozaban cráneos como si fueran frutos maduros. Vestían pieles crudas y ensangrentadas, y adornaban sus cuerpos con huesos humanos y collares fabricados con dedos cortados a sus víctimas vivas. Sus rostros, según las leyendas, estaban deformados por cicatrices rituales, y sus ojos brillaban con una demencia feroz y primitiva. Saga recordaba con claridad escalofriante las historias sobre su bestialidad salvaje, sobre cómo se lanzaban sobre sus víctimas desprevenidas en ataques repentinos y feroces, desgarrando la carne con uñas afiladas y dientes limados hasta convertirlos en puntas de depredador, como si quisieran demostrar al mundo que habían abandonado cualquier vínculo con la especie humana. Aquellos relatos resonaban en su mente como advertencias sombrías mientras avanzaba, consciente de que se estaba adentrando cada vez más en tierras que estas tribus consideraban suyas, territorios donde los hombres civilizados temían adentrarse incluso a plena luz del día. Pero la furia ardiente que la impulsaba no le permitía retroceder ahora. Debería permanecer alerta, porque sabía que, si aquellos seres primitivos y brutales captaban su presencia, la caza cambiaría rápidamente de sentido. Saga apretó con fuerza la empuñadura de desgarradora, fortaleciendo su determinación. La venganza que perseguía exigía cruzar incluso estos parajes infernales. Ninguna bestia, humana o bárbara, detendría ahora su destino. Mientras avanzaba con cautela por el angosto sendero del bosque, la mente de Saga no cesaba en sus cavilaciones. No podía comprender por qué Barcos y su banda, sabiendo perfectamente el peligro que acechaba en estas tierras inhóspitas, habrían escogido precisamente esta ruta. ¿Por qué arriesgarse a internarse en una región donde hasta los hombres más salvajes y crueles temían pisar? Y entonces, como un relámpago iluminando la oscuridad de sus pensamientos, la respuesta llegó clara y contundente. Barcos no pretendía simplemente huir, sino refugiarse en un lugar al que ninguna patrulla local, por muy decidida que estuviera a darle caza, se atrevería a perseguirlo. Las cavernas. Claro que sí. Aquellas cuevas ocultas en las paredes rocosas que se alzaban al extremo oriental del bosque, profundas y laberínticas, hogar ancestral de aquellas tribus bárbaras, bestiales y sanguinarias. Barcos debía conocerlas bien, pues no era estúpido. Solo alguien desesperado o extremadamente confiado elegiría semejante escondrijo. Saga sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esas cavernas por relatos que una noche, en Zamora, había escuchado de labios de Hrathgar, su antiguo amante, un amo de luchadoras tan rudo como astuto. Aquella noche, bebiendo vino amargo después de una jornada sangrienta en los fosos de combate, Hrathgar le había narrado con sombría satisfacción una expedición realizada años atrás. Había reunido a un numeroso grupo de mercenarios, hombres crueles y endurecidos por la guerra,
y había penetrado precisamente en estas cavernas con la intención de capturar y esclavizar a los bárbaros que allí habitaban. Según Hrothgar, la lucha había sido encarnizada, y solo la superioridad numérica había evitado que todos perecieran en aquel infierno oscuro. Habían escapado de milagro, pero llevándose consigo mujeres y niños, criaturas salvajes cuyos ojos, aún después de encadenados, ardían con una furia que presagiaba grandes luchadores en los fosos de Zamora. Saga recordaba claramente el rostro de Hrothgar, marcado por el orgullo y el miedo al mismo tiempo, al contar cómo, durante la huida, habían sentido la presencia acechante de los bárbaros supervivientes, siguiendo su rastro en silencio hasta que abandonaron aquel territorio infernal. Aquellas cavernas eran un santuario profano que pocos osaban desafiar. Ahora Saga comprendía la magnitud de su desafío. Barcos pretendía ocultarse entre bestias humanas, buscando protección en la brutalidad misma, confiando quizá en que esas tribus serían una defensa natural contra cualquier perseguidor civilizado. La guerrera se detuvo un instante, respirando lentamente mientras contemplaba hacia el este, calculando mentalmente la distancia que aún faltaba para alcanzar la pared rocosa. Según sus cálculos, quedaba poco menos de una jornada completa de viaje, siempre que avanzara rápido y con firmeza. Las primeras luces del alba revelarían un paisaje más rocoso, anunciando la proximidad de aquellas cuevas oscuras, morada de pesadillas vivientes. Saga cerró sus ojos un breve instante, preparándose mental y físicamente para la tormenta de sangre y acero que inevitablemente la esperaba en esas cavernas. Luego, con determinación fría y despiadada, reanudó la marcha, desapareciendo nuevamente entre las sombras del bosque. La noche aún pesaba densamente sobre el bosque, cuando Saga hizo una breve pausa, apoyándose en el tronco retorcido de un árbol viejo para recuperar aliento y claridad mental. En medio del silencio sepulcral que la rodeaba, su mente no cesaba de girar febrilmente, evaluando los múltiples peligros que la acosaban desde distintos frentes. Sabía perfectamente que en ese mismo instante, las fuerzas del alcaide debían estar organizando batidas desesperadas para darle caza. La muerte de un alguacil nunca quedaba impune, menos aún en regiones tan duras y despiadadas como esta. Imaginaba claramente el sonido del acero resonando en la noche, hombres armándose rápidamente, montando caballos nerviosos y escudriñando caminos con ojos avaros de sangre. Pero si algo le otorgaba a Saga cierta tranquilidad, era la certeza de que cualquier persecución montada se detendría inevitablemente al llegar al borde mismo del bosque negro. Aquella trocha estrecha y tortuosa por la que ahora avanzaba era demasiado impracticable para caballos, demasiado intrincada para que un grupo armado avanzara con rapidez y eficacia. Si los rastreadores del alcaide eran hábiles, quizás localizarían su pista. Pero, al enfrentar la decisión de seguirla a pie por territorio desconocido y temido, vacilarían. Ningún mercenario, por valiente que fuera, entraría voluntariamente en aquellas tierras que respiraban peligro y olían a muerte. El temor hacia las tribus bárbaras que allí habitaban actuaba como una barrera más eficaz que cualquier muro de piedra o acero. Saga sonrió con fría satisfacción ante ese pensamiento. Sí, quizás podrían seguirla hasta cierto punto, pero era muy probable que, en cuanto los primeros indicios del territorio bárbaro se hicieran evidentes, los perseguidores se detuvieran, reconsiderando su valor o simplemente obedeciendo órdenes estrictas del alcaide, consciente del precio demasiado alto que tendría una incursión semejante. Aquellas tribus bárbaras de los bosques negros no eran simplemente hombres peligrosos. Eran monstruos humanos sin el menor vestigio de miedo o piedad, criaturas capaces de hacer retroceder incluso a veteranos guerreros curtidos en 1000 batallas. Su sola mención provocaba escalofríos en las tabernas y en los puestos avanzados del reino.
Saga levantó lentamente su mirada gris y firme hacia el horizonte oriental, donde la noche aún cubría celosamente su destino. Si era cierto lo que sospechaba, las fuerzas locales no serían su amenaza inmediata. La verdadera prueba aguardaba más adelante, donde la trocha se hundía en territorios olvidados, acercándose peligrosamente a las cavernas oscuras y sangrientas que Barcos había elegido como refugio. Con un suspiro profundo, Saga retomó su marcha silenciosa, deslizándose nuevamente entre las sombras. Tenía por delante una noche larga, y mucho acero y sangre esperando al final del camino. Saga continuó avanzando por la senda estrecha, sumida en la penumbra del bosque, con sus sentidos alerta y aguzados por el peligro constante. Las horas nocturnas avanzaban lentas, y la fría humedad del bosque comenzaba a penetrar en sus huesos, recordándole su vulnerabilidad en aquella tierra inhóspita. Entonces, sin previo aviso, un ruido sutil entre la espesura detuvo su avance. Saga se quedó completamente quieta, con los músculos tensos y la respiración controlada. Sus ojos grises escudriñaron rápidamente la oscuridad circundante, intentando penetrar en las sombras que la rodeaban. Algo estaba allí, observándola. Podía sentirlo con cada fibra de su cuerpo. Un movimiento brusco, rápido y sigiloso, rompió de pronto el silencio. Antes de que Saga pudiera reaccionar plenamente, la criatura emergió entre la maleza, saltando hacia ella con agilidad predadora. No era un enemigo humano, ni un bárbaro. Era una bestia propia de aquellos parajes olvidados por el hombre. Un gran lobo negro, enorme y salvaje, con ojos amarillos que brillaban como antorchas malignas bajo la luna, se lanzó hacia ella con las fauces abiertas en un gruñido gutural y espeluznante. Saga sintió un pequeño escalofrío recorrer su espalda al contemplar la mirada feroz del animal, que no revelaba ni miedo ni precaución, solo un hambre primitiva y una furia oscura. Sin tiempo para pensar, Saga desenvainó Desgarradora con velocidad relampagueante, apenas a tiempo para interceptar la embestida del animal. La bestia chocó contra ella con fuerza brutal, derribándola al suelo con un impacto doloroso, haciendo que la guerrera rodara entre hojarasca húmeda y barro frío. Con la agilidad felina que siempre la había caracterizado, Saga se incorporó rápidamente, enfrentando de nuevo a la bestia que volvía a arremeter contra ella. Esta vez, la guerrera estaba preparada. Giró hacia un lado con elegancia mortal y lanzó un tajo limpio y feroz con Desgarradora. El acero silbó en el aire, cortando piel y carne con una facilidad asombrosa. El lobo lanzó un grito agudo, mezcla de furia y dolor, mientras retrocedía un paso, con sangre oscura brotando abundantemente de su cuello abierto. Pero la criatura no se rindió. Desesperada y rabiosa, se abalanzó una última vez hacia Saga con fuerzas menguantes. La guerrera, con determinación fría que es implacable, hundió Desgarradora profundamente en el costado del animal, atravesando músculo y hueso con un crujido húmedo. El lobo lanzó un último gemido débil, sus ojos amarillos perdiendo lentamente su brillo salvaje, hasta quedar inmóvil a los pies de Saga, derrotado. Saga respiró profundamente, aún temblando ligeramente por la adrenalina del combate. Contempló a la bestia muerta con respeto sombrío, comprendiendo que el encuentro no era sino un amargo presagio de lo que todavía aguardaba más adelante. Envainó nuevamente Desgarradora, limpió rápidamente la sangre de la hoja y reanudó su camino hacia el este, consciente de que aquel bosque aún guardaba muchos horrores esperando su llegada. Saga contempló al lobo muerto con fría satisfacción, pero su experiencia guerrera le advirtió inmediatamente que los lobos jamás cazaban solos. Este enorme ejemplar, oscuro y salvaje, debía ser apenas la avanzada de una manada hambrienta, atraída probablemente por el aroma persistente de sangre y muerte que impregnaba sus ropas. Rápidamente arrancó puñados de hojas húmedas del follaje cercano,
limpiando cuidadosamente la hoja de desgarradora, retirando cada resto de sangre tibia y viscosa que había dejado el combate. Mientras realizaba aquel gesto ritual, sus sentidos permanecían agudos, alerta ante el menor indicio de amenaza. El peligro, lo sabía bien, no había terminado. Con la espada nuevamente limpia y enfundada, Saga respiró profundamente. La excitación del combate aún latía intensa y poderosa en su pecho, acelerando ligeramente su pulso. Sus músculos se sentían calientes, firmes y tensos bajo la piel fría, vibrando aún por la adrenalina liberada en la lucha. Había algo extrañamente placentero, incluso embriagador, en aquella sensación de victoria brutal obtenida al filo del acero. Sus ropas, una fina túnica de lino cedida por Bronar, reflejaban claramente la dureza de los últimos días. Aunque ligera, la prenda estaba ya sucia y desgarrada por el combate reciente, ajustándose a su torso orgulloso, cubriendo apenas lo imprescindible, dejando al descubierto amplias zonas de piel nívea, surcada ahora por arañazos y suciedad. El improvisado collar hecho con huesos y garras de ciervo aún descansaba sobre su pecho firme y orgulloso, moviéndose sutilmente con cada respiración profunda, recordándole con mórbida precisión todo lo que había atravesado para llegar hasta aquí. ¿Aquí? Saga no sentía especialmente el frío, pese a lo ligero de sus ropas. Como guerrera acostumbrada desde joven a los rigores del clima más inclemente, había aprendido a mantener el calor interno gracias al ritmo constante y exigente de la marcha. Consciente del peligro que aún rondaba, Saga se ajustó con firmeza las botas resistentes que Bronar le había proporcionado antes de partir. Eran botas fuertes, cómodas y prácticas, hechas con cuero endurecido por el trabajo del herrero, perfectamente adecuadas para carreras rápidas y silenciosas. Eran quizás el segundo regalo más valioso que el hombre le había ofrecido, después de Desgarradora, pues le permitían moverse por terrenos traicioneros con confianza absoluta. Un aullido lejano, profundo y lúgubre, resonó entonces en la oscuridad, recordándole con urgencia que debía partir inmediatamente. Sin tiempo para perder, la guerrera echó a correr, sus piernas poderosas impulsándola ágilmente por el sendero estrecho del bosque. Cada pisada resonaba amortiguada por el cuero flexible de sus botas, permitiéndole avanzar con rapidez silenciosa y letal. Mientras corría, el aire frío nocturno acariciaba su piel expuesta, revitalizando aún más sus sentidos. Podía escuchar claramente los sonidos distantes de la manada de lobos que la buscaban con furia animal, pero confiaba en que su velocidad y astucia fueran suficientes para evadirlos. Saga era más que una simple presa. Era una cazadora, una guerrera implacable, destinada a enfrentar peligros más grandes que lobos hambrientos. Avanzó decidida hacia el este, hacia el amanecer cercano y hacia las cavernas donde aguardaba su verdadera presa. Su corazón latía fuerte, no solo por la carrera, sino por la anticipación salvaje de la venganza que finalmente estaba a su alcance. El bosque comenzó lentamente a cambiar su rostro. A medida que avanzaba hacia el este, Saga notaba cómo los árboles se iban haciendo más escasos y retorcidos, sus raíces asomando como garras nudosas sobre la tierra dura y fría, dejando paso paulatinamente a un terreno más accidentado, marcado por piedras afiladas y salientes. En la distancia, bajo la débil claridad que anunciaba el amanecer, podía distinguirse ya la pared rocosa, oscura y amenazadora, que se alzaba al extremo oriental del bosque negro. La guerrera sintió entonces una pesada fatiga que se extendía lentamente desde sus piernas hasta cada fibra de su cuerpo. La carrera prolongada, el combate reciente y la tensión constante habían consumido más energías de las que había anticipado. Sus músculos protestaban ahora con un dolor sordo y persistente, y sus párpados se sentían cada vez más pesados, luchando contra un sueño insistente que amenazaba con vencerla.
Saga comprendía claramente que, si no dormía pronto, caería rendida sin remedio, vulnerable y expuesta en un territorio demasiado peligroso para permitirse ese lujo. Se detuvo brevemente, respirando profundamente y escuchando con atención los sonidos del bosque a su alrededor. Ya no oía los aullidos lejanos de los lobos. Quizá la manada había desistido finalmente de su persecución, o simplemente la distancia ahora era suficiente para sentirse segura, al menos por un momento. Aprovechando esta breve calma, tomó la decisión de dormir un poco antes de enfrentar las cavernas. Pero sabía perfectamente que hacerlo en el suelo sería imprudente e incluso fatal. Necesitaba un refugio elevado, seguro frente a cualquier amenaza, humana o animal. Saga dirigió entonces su mirada hacia los árboles cercanos, seleccionando con cuidado un robusto roble de ramas gruesas y frondosas, lo suficientemente resistente para sostener su peso y protegerla de miradas indiscretas. Se acercó lentamente y comenzó a trepar con movimientos ágiles, impulsando su cuerpo hacia arriba con firmeza felina, sintiendo cómo la rugosidad del tronco raspaba ligeramente la piel desnuda de sus brazos y muslos. Al alcanzar una rama firme y suficientemente amplia para acoger su cuerpo, se acomodó cuidadosamente, asegurándose de que podía descansar sin riesgo de caída. Desde su posición elevada, Saga tenía una vista privilegiada del terreno que acababa de recorrer, permitiéndole vigilar el sendero por si aparecía alguna amenaza inesperada. La guerrera se reclinó contra el tronco, cerrando lentamente los ojos, mientras su respiración recuperaba un ritmo más tranquilo. La somnolencia la envolvió rápidamente, suave y seductora, mientras la brisa matinal acariciaba delicadamente su rostro, refrescando su piel y calmando lentamente sus músculos fatigados. Saga sabía que este breve descanso sería esencial para el desafío definitivo que la esperaba en aquellas cavernas infernales, morada de bárbaros bestiales y refugio del miserable Barcos. Su mente se hundió lentamente en un sueño ligero pero reparador, manteniendo siempre alerta su instinto guerrero, incluso mientras dormía. Saga logró dormir un tiempo. No demasiado largo, pero sí suficiente para aliviar la terrible fatiga acumulada. La guerrera descansaba profundamente, sus músculos relajados y su respiración lenta y acompasada, cuando un roce suave y sinuoso la arrancó de golpe del sueño, enviando una alarma urgente a cada fibra de su ser. Sus ojos grises se abrieron de inmediato, y al hacerlo, sintió que su corazón se detenía un instante al descubrir con horror que estaba casi completamente inmovilizada. Una serpiente gigantesca, oscura y escamosa, se había deslizado sigilosamente alrededor de su cuerpo dormido, atrapándola ahora con una fuerza lenta pero implacable. Por un instante fugaz y perturbador, la presión poderosa y envolvente del reptil evocó en la mente de Saga el abrazo apasionado y rudo del herrero Bronar. La firmeza casi masculina con que la serpiente estrechaba su cuerpo despertó, contra todo pronóstico, una sensación extrañamente placentera en su piel cálida, llevándola momentáneamente a considerar entregarse a aquel abrazo mortal. Cerró brevemente los ojos, dejando que su cuerpo recordara la tensión deliciosa y salvaje que había experimentado en brazos del hombre, antes de que la realidad cruel volviera a dominar sus pensamientos. La guerrera abrió nuevamente los ojos, consciente de que esta no era una caricia amorosa, sino una trampa letal que amenazaba con aplastar lentamente su vida. Intentó moverse, pero sus brazos estaban firmemente sujetos por los anillos poderosos del reptil, y la presión creciente contra su pecho comenzaba ya a impedirle respirar con libertad. Podía sentir claramente cómo las frías escamas se contraían lentamente contra su cuerpo, en un abrazo mortal que imitaba cruelmente la pasión humana. Al luchar por liberarse, Saga notó que la fricción áspera de las escamas contra su túnica había desgarrado el tejido fino y delicado justo sobre su pecho derecho, dejando al descubierto parcialmente la suavidad marfileña de su piel, vulnerable ahora,
a la fría humedad nocturna. Lejos de amilanarse, sintió cómo este inesperado contacto la revitalizaba aún más, reforzando su determinación guerrera. Saga intentó mantener la calma pese a la gravedad de su situación. Recordó entonces, con lucidez súbita, la daga sacrificial que aún permanecía atada discretamente junto a su muslo. Si lograba alcanzarla, podría liberarse, pero la presión constante dificultaba incluso el más leve movimiento. Decidió entonces recurrir a la astucia y a la paciencia. Relajó lentamente su cuerpo, entregándose a aquel abrazo constrictor, fingiendo debilidad para engañar al animal. La serpiente, confiada en su presa aparentemente derrotada, aflojó ligeramente su presión, acomodándose con pereza depredadora alrededor de su figura femenina. Aprovechando aquel brevísimo instante de descuido, Saga deslizó suavemente su mano derecha entre los pliegues del reptil, alcanzando finalmente la empuñadura de la daga contra su muslo. Sus dedos cerraron firmemente alrededor del arma, y con un movimiento rápido, brutal y desesperado, clavó profundamente la hoja afilada en el cuerpo escamoso del animal. La serpiente se agitó violentamente, sacudida por un dolor feroz y repentino, aflojando la presión en un reflejo instintivo. Saga aprovechó ese instante decisivo para liberar su otro brazo, tomando firmemente el cuello grueso del animal y con salvaje determinación, hundió la daga una vez más hasta alcanzar su garganta. La criatura se estremeció violentamente, soltando un siseo espantoso que resonó en la calma del bosque. Finalmente, el gigantesco reptil aflojó su mortal abrazo, desplomándose pesadamente desde las ramas al suelo del bosque, dejando libre nuevamente a Saga. La guerrera respiró profundamente, jadeando por el esfuerzo y la tensión sufrida, contemplando aún temblorosa el cuerpo muerto de la serpiente. En la breve lucha, la piel de su seno derecho ahora estaba marcada por la presión reciente del abrazo letal. Saga llevó instintivamente una mano hacia la abertura, ajustando la tela desgarrada y atándola hábilmente con una rápida lazada, improvisando así una solución elegante y eficaz que preservaba al menos su dignidad básica. La guerrera permaneció sentada en la rama, recuperando lentamente su respiración y su calma, consciente de que, una vez más, había burlado a la muerte gracias a su ingenio y astucia. Con un suspiro profundo y satisfecho, descendió cuidadosamente del árbol, dispuesta a continuar su camino hacia las cavernas, más decidida y alerta que nunca tras aquella prueba inesperada. Tras recuperar completamente el aliento, Saga dirigió su mirada hacia la gran serpiente abatida, cuya piel, pese al combate reciente, aún mostraba un brillo poderoso y atractivo bajo la primera luz del alba. Con movimientos ágiles y seguros, la guerrera desenfundó nuevamente la daga sacrificial y comenzó a despellejar cuidadosamente al reptil, retirando hábilmente la resistente piel escamosa. Pronto tuvo en sus manos largas tiras de piel oscura y flexible, un material excepcionalmente útil en aquellas circunstancias. Con rapidez y destreza, Saga confeccionó primero una cinta fuerte y firme para sujetar su cabello rojo intenso, que ahora brillaba salvajemente bajo la luz matinal. El tacto frío y áspero de la piel de serpiente contra su frente le recordaba claramente la lucha reciente, pero también reforzaba aún más su espíritu indomable. Con las tiras sobrantes, decidió fabricarse unas resistentes muñequeras improvisadas que protegerían sus antebrazos en futuros enfrentamientos. Se las ató cuidadosamente alrededor de las muñecas, comprobando con satisfacción la resistencia y flexibilidad del nuevo accesorio guerrero. Mientras trabajaba, el sol terminó de alzarse por completo en el horizonte, bañando de luz clara y dorada todo el paisaje. El bosque, antes oscuro y amenazante, parecía ahora transformarse bajo la claridad del día, mostrando un terreno más accidentado y pedregoso, salpicado aquí y allá por árboles retorcidos y arbustos resistentes. Los sonidos del bosque habían cambiado también.
Ahora el canto lejano y ocasional de las aves, junto con la brisa matinal que agitaba suavemente las hojas, daban una sensación de aparente calma. Saga se incorporó, contemplando el entorno con atención renovada. Desde su posición, ya podía distinguir claramente la imponente pared rocosa que se alzaba majestuosa hacia el este, no demasiado lejos de su posición actual. Decidida y alerta, comenzó a caminar hacia allí, sintiendo cómo el sol calentaba poco a poco su piel descubierta y la tonificaba tras el frío nocturno. Al llegar finalmente frente a la pared, Saga se detuvo impresionada. Ante ella se levantaba una masa de piedra oscura y rugosa, abrupta y escarpada, salpicada por grietas profundas y cavernas negras como heridas abiertas en la roca antigua. Las paredes parecían talladas por fuerzas primordiales, mostrando marcas claras del paso del tiempo, del viento y de lluvias implacables. Se elevaban tan alto que se perdían en una corona irregular, recortada contra el cielo azul pálido del amanecer. La guerrera avanzó con prudencia, observando atentamente la pared. Algunas entradas cavernosas eran estrechas y amenazantes, mientras otras eran amplias, como fauces abiertas que conducían a profundidades desconocidas y temibles. En las paredes rocosas, signos inquietantes eran visibles. Marcas talladas, pinturas primitivas hechas con sangre seca y pigmentos desconocidos, y oscuros tótems hechos con huesos y cráneos que pendían macabramente de ramas clavadas en las grietas más profundas. Saga sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel lugar estaba impregnado de una energía brutal y antigua. Era la guarida perfecta para Barcos y su banda, que habían decidido desafiar la locura y buscar refugio en aquella tierra prohibida. Pero también era territorio de seres mucho más temibles aún, las tribus bárbaras que consideraban aquellas cavernas su hogar ancestral. Respirando profundamente, la guerrera avanzó lentamente hacia la entrada más cercana, consciente de que la verdadera batalla aún estaba por comenzar. En aquel santuario sombrío y brutal, Saga se preparaba finalmente para desatar toda la furia vengadora que latía en su corazón. Saga cruzó el umbral oscuro de la caverna con movimientos lentos y silenciosos, sus sentidos aguzados al máximo por la cautela y la tensión. Inmediatamente fue envuelta por la fría humedad subterránea y una penumbra profunda, interrumpida solo ocasionalmente por débiles rayos de luz que se filtraban desde grietas y agujeros en el techo de piedra. Saga avanzaba lentamente por las cavernas sosteniendo en alto una antorcha improvisada, hecha con una gruesa rama seca que había encontrado antes de entrar y envuelta en retazos de su propia túnica mojados en la grasa sobrante de sus anteriores combates. La llama, viva y crepitante, lanzaba sombras extrañas y cambiantes sobre las paredes húmedas y escarpadas, iluminando tenuemente su camino en la oscuridad opresiva. Rápidamente comprendió que aquellas cuevas no eran un simple refugio natural, sino un laberinto complejo, lleno de pasadizos sinuosos y galerías interminables que se entrecruzaban una y otra vez, desafiando la razón humana. Un hombre cualquiera podría perderse fácilmente para no regresar jamás a la superficie. Pero Saga no era una persona común. Había perfeccionado desde niña el arte del rastreo y la orientación, aprendiendo a leer el más mínimo detalle en su entorno. Sus ojos grises, afilados como acero templado, escudriñaban constantemente el suelo y las paredes rocosas en busca de rastros. No tardó en encontrar lo que buscaba. Allí, marcadas claramente en el suelo húmedo y polvoriento, se distinguían huellas grotescas, profundas y torpes, de botas gastadas por caminos crueles. Reconoció de inmediato la pisada arrogante y pesada de Barcos, junto a las más ligeras y sinuosas de Zameris, y las marcas torpes y mal hechas de Corpich y Ulfar. Avanzó lentamente, siguiendo aquellas huellas frescas con una precisión casi sobrenatural, consciente siempre de la presencia invisible pero palpable de los habitantes bárbaros que acechaban en la oscuridad,
A cada paso se detenía brevemente, observando con atención el rastro, que en algunos puntos se mezclaba con otras pisadas mucho más antiguas, desgastadas y confusas, que correspondían claramente a las tribus bestiales que dominaban aquella región. Saga respiró hondo y continuó avanzando con firmeza y precaución, comprendiendo que no había marcha atrás. El laberinto de piedra la conducía lentamente hacia el corazón mismo de aquel lugar infernal. Finalmente, tras avanzar por un estrecho pasadizo que giraba bruscamente, la guerrera desembocó en una abertura sorprendentemente amplia, casi una catedral de roca excavada por fuerzas primitivas en la entraña misma de la montaña. Las paredes del lugar estaban cubiertas por marcas y símbolos incomprensibles, trazados con sangre y otros pigmentos oscuros y perturbadores. El aire allí era más frío y pesado, impregnado con un olor desagradable y penetrante a humedad, carne podrida y algo más que Saga prefería no identificar. Con su mano sobre la empuñadura de desgarradora, avanzó lentamente hacia el centro de aquella gran cámara, observando con atención cada rincón en busca de alguna señal clara de la presencia inmediata de sus enemigos. Su instinto guerrero le advertía que estaba cerca, muy cerca. Podía sentir claramente que su destino estaba a punto de revelarse allí mismo, en la penumbra helada de aquella sala cavernosa. Saga permaneció en silencio, preparándose mental y físicamente para el enfrentamiento inminente. Saga se adentró lentamente en aquella amplia y sombría cámara, sintiendo cómo la humedad, fría y persistente, descendía incesante desde lo alto de la caverna. Pequeñas gotas caían continuamente desde las estalactitas que colgaban como colmillos inmensos del techo de piedra, formando charcos oscuros y resbaladizos sobre el suelo desigual. Al levantar la vista, la guerrera no pudo evitar sentir una inquietante punzada de alerta. Aquellas formaciones rocosas suspendidas pesaban sobre ella, como una amenaza silenciosa, como cuchillas antiguas a punto de desprenderse y aplastarla en cualquier momento. Bajó rápidamente los ojos hacia el suelo, buscando concentrarse en el rastro que la había conducido hasta allí. Las pisadas de los hombres de barcos eran claramente visibles, destacándose grotescamente sobre la superficie húmeda y fangosa del suelo de piedra. Sus huellas profundas, torpes e imprudentes, delataban que no hacía mucho tiempo habían cruzado aquella cámara en dirección a pasajes aún más profundos y desconocidos. Saga avanzó con cuidado, siguiendo esas pisadas hasta el centro mismo de la sala. Sus ojos grises, adaptados ya a la penumbra subterránea, comenzaron a distinguir más claramente los detalles inquietantes del lugar. Numerosos lechos improvisados cubrían la mayor parte del suelo cavernoso. Pieles sucias y apiladas de forma desordenada, restos de telas deshilachadas y huesos esparcidos en rincones sombríos. Todos ellos indicios evidentes de que aquella cámara había servido alguna vez como un dormitorio comunal. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención de la guerrera. Aquellos lechos y restos parecían haber sido abandonados de forma apresurada o brusca, como si los habitantes hubieran desaparecido repentinamente, llevándose solo lo esencial. El aire de abandono era palpable, inquietante. No había calor reciente en aquellas pieles, ni aromas frescos que indicaran presencia humana reciente. Todo estaba impregnado de humedad fría y un extraño y opresivo silencio. Saga frunció ligeramente el ceño, desconcertada. ¿Qué había sucedido para que aquellos bárbaros, conocidos por su ferocidad y determinación de mantener su territorio, abandonaran su propio hogar ancestral con tanta urgencia? ¿Y cómo encajaba en todo ello la presencia reciente y provocadora de barcos y sus hombres? La guerrera respiró lentamente, afianzando nuevamente su mano sobre la empuñadura de desgarradora. La sensación de amenaza era intensa y real, y aunque la sala estaba aparentemente vacía, su instinto le susurraba que no estaba sola del todo en aquella caverna de pesadilla. Avanzó cuidadosamente hacia el otro extremo de la cámara,
preparada para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir de la oscuridad, sabiendo que cada paso la acercaba más a respuestas que quizás preferiría no conocer. Saga podía seguir fácilmente el rastro de las pisadas de Barcos y sus hombres, debido a que, aunque el suelo rocoso de las cavernas era duro y firme, una fina capa de limo y humedad constante lo cubría, haciendo que cada paso dejado por aquellas botas grotescas quedara claramente impreso, oscuro y profundo. Era casi como si los hombres de Barcos se hubieran esforzado por dejar marcas evidentes, testimonio inconsciente de su paso apresurado y reciente. Sin embargo, mientras avanzaba lentamente por aquel dormitorio comunal abandonado, la guerrera no podía ignorar la persistente inquietud provocada por aquel aroma desagradable y penetrante que impregnaba el aire húmedo de la caverna. Algo más profundo y perturbador que la simple combinación de humedad y carne podrida. Ese algo era una esencia oscura, amarga y extrañamente metálica, que se filtraba con insistencia en su nariz y garganta, recordándole vagamente al olor que despedían ciertos depredadores nocturnos, criaturas sigilosas y pacientes que acechaban a sus presas desde las sombras hasta atraparlas y devorarlas vivas. Un aroma primitivo e inexplicable, propio de una bestia antigua y voraz, cuya presencia sugería el motivo real detrás de la misteriosa desaparición de los bárbaros habitantes originales de aquel lugar. Saga comprendió entonces, con un escalofrío profundo que recorrió su espalda, que los bárbaros no habían huido simplemente por temor o por decisión propia. Algo había cazado y expulsado a aquellos salvajes, una fuerza oscura y predadora que dominaba ahora las profundidades del laberinto. Barcos y su banda habían llegado después, cruzando imprudentemente por aquel lugar vacío y desolado. Quizás sin sospechar siquiera lo que había provocado la repentina ausencia de los bárbaros. La guerrera apretó con fuerza la empuñadura de desgarradora, sintiendo cómo su instinto le alertaba del peligro mortal que aguardaba oculto en algún rincón sombrío de aquellas cavernas. Ahora entendía claramente que, además de Barcos y sus hombres, algo aún más aterrador y desconocido la acechaba desde las tinieblas. Con paso firme y decidido, consciente de que no había marcha atrás, Saga avanzó siguiendo las huellas húmedas hacia el interior más profundo y oscuro de aquel laberinto de piedra, preparada para enfrentar cualquier horror que habitara allí y recuperar definitivamente su honor robado. De pronto, un olor metálico y nauseabundo penetró con más fuerza en su garganta, haciendo que Saga se detuviese de golpe. La esencia amarga y brutal de Gorath, aquel antiguo devorador que había oído mencionar en susurros temerosos junto al fuego, despertó en su corazón guerrero un miedo ancestral que ninguna espada podía contener del todo. Temblorosa, pese a su habitual valentía, dio unos pasos titubeantes hacia una parte de la caverna que hasta ahora no había observado bien debido a un recodo pronunciado que interrumpía la visibilidad. Al rodear la curva, la luz de su antorcha reveló de pronto una escena tan aterradora que casi hizo que la guerrera retrocediera inmediatamente. El pasadizo se estrechaba considerablemente, hundiéndose aún más en la profundidad del laberinto, pero allí el horror se había desatado plenamente. Decenas de cuerpos humanos, grotescamente mutilados y despedazados, se apilaban caóticamente a lo largo del corredor estrecho. Ancianos bárbaros, algunos con expresiones congeladas de pánico absoluto, yacían pisoteados y quebrados sobre el suelo ensangrentado. Miembros arrancados, torsos aplastados y cráneos reventados daban testimonio macabro de la desesperación y el caos que habían sufrido durante el ataque de aquella criatura monstruosa. Saga, respirando entrecortadamente por el pánico contenido, observó con horrorizada precisión cómo las paredes y el suelo de piedra estaban cubiertos por profundos surcos y arañazos, evidencia de que la bestia había cazado allí mismo, atrapando a los rezagados en un frenesí de muerte. Algunos cuerpos habían sido parcialmente devorados,
mostrando vísceras expuestas y carne desgarrada salvajemente, mientras que otros simplemente habían muerto aplastados bajo el peso formidable de la criatura, abandonados en posturas grotescas y retorcidas. Sin embargo, lo más perturbador era que, entre aquel amasijo de muerte y horror, el rastro de las botas grotescas de Barcos y sus secuaces seguía claramente visible, avanzando aún más profundamente en la entraña del laberinto, mezclado ahora con regueros frescos de sangre, que sugerían que también ellos habían empezado a pagar ya el precio de su osadía. Saga apretó la empuñadura de Desgarradora hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La guerrera tragó con dificultad, conteniendo el impulso casi irresistible de retroceder y abandonar aquella caverna maldita. Pero su orgullo, su sed de venganza y su propia determinación eran más fuertes que cualquier miedo. Con el corazón latiéndole salvajemente en el pecho, alzó su antorcha más alto, contemplando con severidad y determinación el oscuro y siniestro corredor que se abría ante ella. Luego, respirando profundamente, dio un primer paso hacia el corazón mismo del horror, dispuesta a seguir el sangriento rastro hasta el final, fuera cual fuese el precio. Saga mantuvo en alto la antorcha improvisada, intentando vislumbrar con claridad lo que había más allá de aquel sangriento recodo. Fue entonces, con la llama iluminando plenamente las grietas oscuras en las paredes rocosas, cuando la guerrera se percató, no demasiado tarde, por suerte, de que aquel corredor estrecho poseía una abertura longitudinal, una hendidura negra y profunda, que daba acceso a otras secciones ocultas del laberinto infernal. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, pues desde esa hendidura, agazapada y silenciosa, surgió súbitamente la monstruosa figura de Gorath. Con un chillido aterrador, mezcla de reptil y bestia salvaje, la criatura se lanzó hacia ella con una velocidad y fiereza inconcebibles. Saga reaccionó instintivamente, lanzándose a rodar sobre sí misma hacia atrás, justo cuando la enorme masa del monstruo golpeaba violentamente el suelo donde ella había estado un instante antes. La guerrera sintió cómo la antorcha se escapaba de sus manos, alejándose varios metros por el impulso del movimiento, iluminando con resplandor trémulo y vacilante la gran cámara comunal a sus espaldas. Saga se puso en pie de inmediato, girando con agilidad felina para enfrentar finalmente a la bestia que tanto había temido. La criatura, iluminada ahora plenamente por la antorcha caída, se reveló en toda su grotesca y aterradora magnitud. Gorath era inmenso, mucho más de lo que había imaginado. Un lagarto ancestral, de más de 3 veces la estatura de un hombre, con un cuerpo alargado y poderoso cubierto de escamas negras y rugosas como acero envejecido. Su lomo estaba erizado de púas óseas afiladas y puntiagudas que descendían en una hilera cruel hasta su gruesa cola, que agitaba amenazadoramente, golpeando las paredes de roca con fuerza suficiente para desmenuzar la piedra. La cabeza era enorme y espantosa, triangular y acorazada, con mandíbulas poderosas llenas de dientes curvados y afilados como cuchillas, goteando baba espesa y amarillenta. Pero lo más aterrador eran sus ojos, grandes y amarillos, que brillaban con una inteligencia depredadora y salvaje, fija ahora en Saga con voracidad absoluta, y una furia insondable por haber sido perturbado en su guarida. La bestia lanzó otro chillido espeluznante, haciendo vibrar las estalactitas colgantes en la sala con su fuerza terrible, y avanzó lentamente hacia la guerrera con pasos pesados y decididos, haciendo retumbar el suelo cavernoso con cada movimiento. Saga, lejos de dejarse dominar por el pavor, sintió cómo la adrenalina de la batalla despertaba plenamente cada fibra de su cuerpo. Con un rugido ensordecedor, mezcla de desafío y furia guerrera, adoptó una postura de combate, separando ligeramente las piernas para afirmarse mejor en el suelo húmedo, y desenvainó lentamente a Desgarradora, cuya hoja brilló fría y letal bajo la tenue luz de la antorcha caída. Enfrentando a la monstruosidad,
con su pecho orgulloso alzándose y descendiendo con respiraciones profundas. Saga la Roja se preparó para una lucha que pondría a prueba hasta el límite su valor, fuerza y habilidad guerrera. Frente a ella, Gorath rugió nuevamente, preparándose para embestir con salvaje ferocidad. La batalla, que decidiría su destino, y quizás el de todos los que se aventuraran a cruzar aquellas cavernas malditas, acababa de comenzar.